Saludos, Dios les bendiga en este día. Hoy comenzaremos con un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a ver el Evangelio de Marcos, pero lo vamos a ver a través de un estudio en formato PDF. En la descripción del video te voy a dejar el link para que vos puedas descargar este PDF que seguramente te va a ser de muchísima bendición. Este estudio lo vamos a hacer respondiendo siempre unas preguntas que van a estar al pie del PDF, las cuales van a ser preguntas fáciles de responder y al mismo tiempo van a ser de muchísima bendición para tu vida. Acá están las preguntas, yo te las marco para que vos las puedas ver. Hay nada más que 5. Y las preguntas que vamos a responder hoy es: ¿en qué sentido el Evangelio es de Jesucristo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta va a ser: explique qué diferencia habría entre la forma en que la palabra Evangelio se usaba en el mundo romano y en las Escrituras. La tercera pregunta: ¿cómo se relaciona el nombre Jesús con el título El Cristo? La cuarta pregunta que vamos a responder hoy es: ¿qué significa el título Hijo de Dios? Y la quinta pregunta: ¿qué importancia tiene el título Hijo de Dios en el Evangelio de Marcos? Vamos a responder entonces una por una todas estas preguntas y por lo tanto vamos a subir al principio de este estudio, y mientras los vamos leyendo a este estudio, después vos podés hacer un repaso, copiar en una hoja, en un papel, con un lápiz estas preguntas y las podés responder observando este video, que seguramente va a ser de muchísima bendición para tu vida. El Evangelio de Jesucristo, Marcos 1.1. Marcos 1.1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a comenzar a leer el Evangelio de Jesucristo. Marcos comienza su Evangelio haciendo una importante afirmación: el Evangelio es de Jesucristo. ¿Qué quería decir con esto? Vamos a ver lo que quiere decir Marcos con esto. Vamos a marcar lo que voy a leer hasta acá. El Evangelio trata acerca de Jesucristo. Es cierto que a través de sus relatos nos vamos a encontrar con muchas personas de cierta relevancia: los apóstoles, las autoridades judías o romanas, los miembros de las diferentes sectas del judaísmo, multitudes o individuos necesitados. Pero sin embargo, es la persona de Jesucristo quien resplandece sobre todas las demás, mostrando una gloria única e inigualable. Sin Él en el centro, toda la narración pierde su brillo y su vida. Y aquí quizás sea necesario detenernos por un momento para hacer una reflexión. Es fácil caer en la tentación de desplazar a Jesucristo del centro del Evangelio para colocar en su lugar otras cosas, por ejemplo, una iglesia, un líder, una estrategia o cualquier otra idea bajo el signo de la modernidad. Si esto hacemos, inevitablemente el Evangelio perderá su poder y su relevancia. Vamos al punto 2. El Evangelio tiene su origen y consumación en Jesucristo. El Evangelio revela el plan de Dios para la salvación del hombre, y este plan tiene su sólido fundamento en dos hechos a través de la vida de Jesucristo: su muerte y su resurrección. Solo podemos ser salvos de nuestros pecados por la fe en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esto consiste el Evangelio. Ahí
ya podés responder la primera pregunta que está al final del PDF con lo que te acabo de leer. ¿Qué significa la palabra evangelio? Vamos a ver lo que significa la palabra evangelio. Vamos a marcar el término griego evangelium, evangelio, se usaba frecuentemente en la época en la que Marcos escribió y significaba buenas noticias, anuncio alegre. Se relacionaba frecuentemente con el título o con el culto imperial. Recordemos que el emperador romano era considerado por sus súbditos como un dios. Por lo tanto, se empleaba especialmente a propósitos de sus victorias militares por las que se extendía su imperio. Pero el término se usaba también en la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, y allí este uso tenía que ver con la intervención de Dios en la historia, para salvar a su pueblo e instaurar su reinado de paz y justicia universal. Isaías 52:7 dice: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina». Antes de continuar, hagámonos una reflexión. ¿Qué diferente el Evangelio de Jesucristo anunciado por los profetas y el Evangelio del César? El primero, el Evangelio de Jesucristo, ha liberado y sigue liberando a millones de personas en todo el mundo, mientras que el segundo, el Evangelio del César, apenas nos quedan unas cuantas ruinas para distracción de los turistas. Continuamos ahora con lo que sigue, así vayamos terminando con esta pequeña parte. Jesucristo nos salva entregando su propia vida, mientras que los emperadores romanos imponían su autoridad por medio de sangrientas campañas militares. Jesucristo gana nuestros corazones por amor, mientras que César lo hacía por la fuerza. Como ya comentamos en la introducción, es probable que Marcos dirigiera su evangelio primeramente a los creyentes en Roma. Podemos imaginarnos el impacto que tendrían para ellos estas palabras: el evangelio de Jesucristo. Por fin había una alternativa para el evangelio de César. Sigamos con el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Jesús es el nombre hebreo que significa Jehová es salvación. Vamos a ver lo que significa el nombre Jesús. Lo estoy marcando para que lo vayamos leyendo. Aunque era un nombre bastante común entre los judíos, en su caso le fue dado por indicaciones de un ángel y apuntaba al servicio que iba a llevar a cabo a favor del hombre. Se refiere a Jesucristo. Mateo 1:21 dice: «Y dará a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Recordemos que esto le dijo el ángel allí a María y también a otros que habían de recibir las buenas noticias. Es cierto que el hombre no parece estar muy preocupado por el pecado. En las encuestas se manifiestan otros intereses como las crisis, el paro, el terrorismo, el acceso a la vivienda y la violencia de género. Sin embargo, el pecado del hombre es la causa de nuestros problemas. El pecado destruye nuestras vidas y por él hacemos daño a los que nos rodean. Pero haciendo honor a su nombre, Jesús vino a terminar con la causa de nuestros problemas y por supuesto también lo hará con sus consecuencias. O sea que Jesucristo significa Jehová es salvación. Por lo tanto podemos decir que Jesús vino a terminar con el problema del pecado, vino a salvarnos de las consecuencias del pecado. Ahora veamos el título El Cristo. ¿Qué significa el título El Cristo? Lo marcamos y lo leemos. Aunque llegó a formar parte de su nombre, Jesucristo en realidad era un título: Jesús el Cristo. Cristo es la traducción griega del término hebreo Mesías, que en español significa ungido. En el Antiguo Testamento servía para referirse a personas que eran capacitadas por Dios para una tarea particular a favor de su pueblo. Se exteriorizaba esa capacitación ungiendo con aceite a las personas en cuestión. Aunque el título se aplicaba a reyes, profetas y sacerdotes, el Antiguo Testamento se centraba en anunciar la venida del Mesías, el ungido de Jehová,
alguien único que llevaría a cabo esta misión especial. O sea que Cristo significa el ungido, o sea, aquel que fue ungido con aceite, el que tenía una misión especial. Y el que tenía la misión especial era Jesucristo. ¿Qué significa el título Hijo de Dios? Vamos a ver lo que significa el título Hijo de Dios. La expresión es una afirmación de la divinidad del Señor Jesucristo. Desgraciadamente, hoy en día, algunas religiones, como los Testigos de Jehová, han despojado al Señor Jesucristo de su divinidad al interpretar de una forma incorrecta este título, el título Hijo de Dios. Vamos a ver lo que decían los Testigos de Jehová, lo que ellos afirman hasta el día de hoy. Para ellos, alguien que es hijo de, necesariamente es un ser que debe su existencia a un progenitor. Sin embargo, si bien esta es la forma en la que normalmente lo entendemos en nuestra cultura occidental moderna, en el contexto en que Jesús hablaba y los evangelistas escribían, la expresión hijo de implicaba la participación en la misma naturaleza de. Por ejemplo, Jesús llamó a Juan y a Jacobo hijos del trueno, Marcos 3:17. Esto no quería decir evidentemente que hubieran sido engendrados por un trueno, sino que participaban de la naturaleza violenta y explosiva del trueno. De la misma forma, debemos entender las expresiones hijos de la promesa de Gálatas 4:28, hijos de la desobediencia de Efesios 2:2, hijos de ira de Efesios 2:3, hijos de luz e hijos del día de 1 de Tesalonicenses 5:5 e hijos de maldición de 2 de Pedro 2:14. Así lo entendieron los judíos que escucharon a Jesús decir que era hijo de Dios. Prueba de ello es que intentaron matarle por cuanto entendían que se estaba haciendo igual a Dios, lo cual indudablemente era una gran blasfemia para ellos. Juan 5:18 dice así: por esto los judíos aún procuraban matarle, o sea a Jesús, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Este título es realmente muy importante. Nuestra salvación no depende de ningún hombre, que tarde o temprano nos defraudará, sino que nuestra salvación depende del mismo Hijo de Dios, el cual es Dios mismo. Conclusión. Acá estamos terminando y acá al final te dejo las preguntas que leímos al principio para que vos las escribas en un papel y las respondas volviendo a ver este video una y otra vez para que aprendas la palabra de Dios. Conclusión. En este estudio hemos tenido la ocasión de ver que el Evangelio se centra en la persona de Jesús, el Salvador. Sin embargo, no hay buenas noticias para la humanidad si no es a través del Evangelio de Jesucristo. Y que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios. Es decir, no solo un gran hombre con muchas habilidades, sino que es Dios hecho hombre. Es alguien en quien podemos confiar, estando seguros de que no nos va a defraudar. Bueno, acá te dejo las preguntas para que vos las respondas. ¿En qué sentido el Evangelio es de Jesucristo? También la pregunta 2. Explique qué diferencia habría entre la forma en que la palabra Evangelio se usaba en el mundo romano, cómo lo usaban los emperadores romanos y cómo la usa la Biblia. La 3, cómo se relaciona el nombre Jesús con el título Cristo. Acá vos podés responder el tema del ungimiento de Jesús, qué significa el título Hijo de Dios, sabiendo que Jesucristo hecho hombre es Dios mismo. Vos podés ver el video nuevamente y podés responder las preguntas. Y la última, qué importancia tiene el título Hijo de Dios en el Evangelio de Marcos. Bueno, así de esta forma vamos a ir haciendo los estudios bíblicos. Vos lo vas a ir viendo este video paso por paso y vas a ir respondiendo las preguntas que se encuentran al final de cada uno de los estudios que vayamos haciendo a través del PDF. No te olvides que te voy a dejar el PDF, el link, para que vos también puedas descargar el PDF y así vayamos viendo el Evangelio de Marcos paso a paso. Que Dios te bendiga. Espero que esta forma de estudio de las Escrituras, esta novedosa forma de estudio, pueda servirte para que tu vida crezca en los caminos del Señor. Mi nombre es Juan Roberto. Que Dios te bendiga. Yo también soy cristiano ya desde hace muchísimos años, creo que más de 30 y tantos años,
Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, siempre he creído en Jesucristo y Dios me ha amado con todo su corazón, lo he sentido en mi propia vida y por eso es que hoy quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi vida contigo. Que Dios te bendiga y hasta el próximo estudio en PDF.